Sean todos bienvenidos. Este es nuestro último bloque del módulo de prevención y control de infecciones. Vamos a dar inicio con la participación de la doctora Hilda Orozco de México. El tema es estrategia multimodal, ¿qué, por qué y cómo? Gracias, doctora. Adelante. Como ven, los objetivos es conocer completamente la estrategia multimodal y tratar de que podamos usarla en la práctica. En realidad, la estrategia multimodal es una herramienta desarrollada para implementar un plan de forma integral y esta nos va a permitir dar un enfoque muy claro a los objetivos a alcanzar. Entonces, es como una guía para desarrollar paso a paso y definir claramente las actividades a realizar o alcanzar de cualquier plan que nosotros queramos. La Organización Mundial de la Salud la adopta como una intervención novedosa, entonces de ahí se hace como más conocida. Primero, en los antecedentes podemos ver el aprendizaje multimodal, donde tenemos una idea y al tener una idea tenemos que darle un contexto visual, un contexto oral y un contexto simbólico. Aquí les puse un ejemplo muy simple. Por ejemplo, la palabra stop, le ponemos color rojo, le ponemos un símbolo y después, aunque lo cambiemos con cualquier idioma, si vemos ese símbolo, vamos a saber que tenemos que detenernos. No importa que diga pare en Argentina, alto en México, al ver ese símbolo vamos a saber que nosotros tenemos que detenernos. Y luego, este aprendizaje multimodal, bueno, pues tenemos lo visual, le agregamos texto, le agregamos audio, podemos agregarle animación, subtítulos, y esto va a enriquecer nuestro mensaje, el mensaje que queramos dar. Y luego, para probarlo, podemos quitar el audio y ver si ese mensaje nos sigue diciendo lo que queremos expresar. Otra cosa importante es cuando ya terminamos nuestro mensaje, mostrarlo a personas que no tienen nada que ver con el tema para que ellos nos digan qué entienden. Y ese es el aprendizaje multimodal y es el antecedente de esta estrategia. Ustedes saben esto de la curva de la cultura de la seguridad y en esto de la calidad es muy importante los innovadores. Siempre hay una idea de los innovadores. Luego hay algunos seguidores tempranos que decimos, esto puede funcionar. Hay otros que esperan algunos resultados y es la mayoría temprana. Y ya que están viendo que funciona, se anexan a ella. Y posteriormente hay otros que dicen, no, tengo que saber qué funciona para adherirme. Y ellos son, la mayoría, los seguidores tardíos. Sin embargo, hay un grupo difícil de convencer y de seguir estas estrategias, y este grupo, en inglés se les llama laggards, y eso no importa, porque esos laggards no debemos tomarlos en cuenta. Debemos tenerlos localizados, pero no tomarlos en cuenta. Entonces, ¿cómo empieza esta estrategia multimodal? En el Hospital de Ginebra, en 1995, se usa esta estrategia multimodal para implementar un programa de higiene de manos. En aquel entonces se llamaba Modelo de Ginebra. Entonces, ustedes recuerdan al doctor Piptett y al doctor Hugo Sachs, que ellos iniciaron esta estrategia para determinar cómo hacer más fácil el conocimiento y el que se llevara a cabo la higiene de manos y hubiera adherencia de higiene de manos. Porque en el Hospital de Ginebra la adherencia a higiene de manos era muy baja. Entonces, tiene 5 puntos básicos: construir, enseñar, checar, vivirlo y venderlo. Esos son los 5 puntos básicos de la estrategia multimodal. Y podemos ver un ejemplo en el cinturón de seguridad. Sabíamos que empezó el automóvil, no existía el cinturón de seguridad. Sin embargo, empezaron a haber accidentes y entonces Niels Bohr, él inventó el cinturón de seguridad. Ese es el cambio del sistema. Y luego el monitoreo. Empezaron a ver cuántos morían, que era un gran problema los accidentes, y entonces empezamos a educar a que se usara el cinturón de seguridad. Posteriormente de esto, de esa difusión y ese uso obligatorio, entonces tuvimos que poner control. Y la verdad, muchos no lo usábamos hasta tener una multa, ¿no? Entonces,
Esto es el control. Sin embargo, debemos llegar a un punto en el que convenzamos, y como ven al final, la cultura de seguridad, donde nos dice que ya se usa en Francia 99%, en Estados Unidos 87%, es cuando ya se está formando la cultura de seguridad. Entonces, esto es un ejemplo de la estrategia multimodal. Y en higiene de manos, bueno, pues todos sabemos que disminuye las infecciones, que disminuye la presencia de microorganismos multiresistentes, y al realizar higiene de manos en terapias, antes pues tomaba 30 minutos por hora de la enfermera. O sea, es imposible realizar higiene de manos con agua y jabón. Todos saben que la higiene de manos es efectiva, pero ¿la llevaban a cabo? Pues no, simplemente por esto del tiempo. Y la adherencia de higiene de manos, como les decía, en los hospitales era menor a 40%. Entonces se dio esta estrategia, cambiar el sistema. Capacitar y entrenamiento, monitoreo y retroalimentación, recordatorios en lugar de trabajo y clima o cultura de seguridad. Cambiar el sistema es tener todos los recursos necesarios para llevar a cabo el plan que queramos. La capacitación y entrenamiento tiene que estar siempre unida a tener todos los elementos, y el estar monitoreando. Ustedes saben que si no medimos algo, no funciona. Y luego, tener esos recordatorios, y lo final que queremos obtener es que ese clima institucional de seguridad, que ya la higiene de manos sea por sí sola el hacerla, sin que necesitemos recordarla. Y aquí es un ejemplo, otra vez, y cómo es el ciclo de calidad. Ustedes saben, planificar, hacer, verificar, actuar. Esto es lo que se usó para la estrategia multimodal. Siempre tenemos que planear muy bien, tenemos que decidir qué queremos hacer, tenemos que verificar lo que estamos haciendo y quedarnos con lo que realmente funciona. Eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos el cambio del sistema. Tenemos que tener una organización y planificación, tenemos que tener el pensamiento crítico, saber en dónde estamos al inicio, tener todos los elementos, como yo les digo, aquí tenemos el alcohol gel, conocemos cómo están nuestras infecciones, cómo está nuestra adherencia e higiene de manos. La pandemia de influenza fue una gran ayuda para muchos, porque eso nos permitió, algunos que no teníamos solución alcoholada en los hospitales, que ingresara la solución alcoholada a los hospitales. Entonces, eso es primero el cambio del sistema. Y luego capacitar. Y no solo capacitar al personal del hospital, sino capacitarnos nosotros como entrenadores. Nosotros mismos tener diferentes formas de capacitación, ya sea en vivo, con la cámara negra que usamos, es muy fácil, por videos, el ir a cursos, el tener en línea. Entonces, toda esta capacitación y después el monitoreo. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es enviar a cada uno cómo están sus infecciones, y en las manitas que ven en la parte derecha, ahí ponemos la adherencia de higiene de manos. Y también ponemos semáforos para saber cómo están diferentes servicios con la adherencia de higiene de manos. Y luego los recordatorios que pueden ser pósters, que pueden ser esos stickers que se ponen en el gafet, pueden ser a través de una página en línea, y lo que queremos llegar a alcanzar es la cultura de seguridad, el que vayamos aumentando nuestra adherencia de higiene de manos en este caso, y que tengamos líderes. Ustedes ven ahí 2 médicos que son un neurocirujano, un neonatólogo, que son líderes en higiene de manos y que nos ayudan a promover esa higiene de manos. Y por último, ahora últimamente se agregó la participación familiar y del paciente. Esto es que todos debemos actuar, también el paciente. Y bueno, hay otro punto donde podemos ver la estrategia multimodal ahora en prevención y control de infecciones. Primero se aplicó en higiene de manos, sin embargo, ahora se va a aplicar en prevención y control de infecciones. Entonces, ustedes saben que la OMS organizó 8 secciones, 8 componentes básicos para determinar un programa de higiene de prevención y control de infecciones en que esté bien cómo desarrollarse, y puede determinar si está en un nivel inadecuado, básico, intermedio o avanzado, igual como lo hacía el de higiene de manos. Y entonces tenemos estos 5 puntos otra vez: preparación para la acción, evaluación de la línea basal, desarrollo y ejecución del problema, evaluación del impacto, sostener un programa efectivo a través del tiempo. Eso es lo que queremos llegar a hacer en esta prevención y control de infecciones. Entonces,
como ven, iniciamos esta estrategia de mejora multimodal igual que la que hicimos en higiene de manos. Entonces, mejorar el enfoque basado en evidencias para lograr un sistema sostenido y el cambio de comportamiento. Muchas veces no tenemos que inventar nada, tenemos muchos antecedentes, tenemos mucha bibliografía, tenemos guías, entonces tenemos que basarnos en esta evidencia para desarrollar nuestro programa de prevención y control de infecciones. Entonces, dentro de esos 8 componentes que integra la OMS, la estrategia multimodal es uno de esos componentes. Y usar estrategia unimodal, pues se ha visto que resulta en mejoras de corta duración y no sostenibles. Entonces, la estrategia multimodal, con el ejemplo de higiene de manos, donde se volvió mundial y donde todos podemos evaluarnos con esa estrategia, esa lista de chequeo de la estrategia multimodal, pues podemos ver que funcionó. Entonces, ahora hay que ponerlo a la prevención y control de infecciones. Y tenemos lo mismo, el cambio del sistema, capacitación y entrenamiento, monitoreo y retroalimentación, recordatorios en lugar de trabajo y clima o cultura de seguridad. Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Entonces, como vemos, cambio de sistema es la infraestructura, un programa de acuerdo al tamaño, al tipo del hospital, con los recursos necesarios materiales y humanos, un comité de infecciones que sea multidisciplinario, que tenga el apoyo de autoridades, que tenga una unidad de vigilancia epidemiológica. Se dice que al menos una enfermera por cada 100 camas. En mi país ahora están diciendo que una enfermera por cada 50 camas cuando esté la norma oficial mexicana. Espero que pronto, eso sería fabuloso. Y procesos de vigilancia epidemiológica, de medio ambiente seguro, las estrategias de prevención y, claro, el programa de higiene de manos institucional tiene que estar integrado, igual que el de control de resistencia antimicrobiana. Entonces, todo esto sería el cambio del sistema. Luego, la capacitación y entrenamiento, tanto para el personal de salud, pero también para familiares, pacientes, visitantes. O sea, un entrenamiento específico para cada uno de ellos de acuerdo a cada persona. El monitoreo y retroalimentación, que es determinar indicadores básicos. Pues tenemos de resultado las tasas de infección, que pueden ser por 1000 días paciente, o las tasas por 1000 días catéter específica, o por días ventilador, en neumonías asociadas a ventilador. Y bueno, también el monitorizar las estrategias como la calidad del agua, del aire, la limpieza. Entonces, tener todos estos indicadores para determinar cómo vamos avanzando en nuestro programa de control y prevención de infecciones. Y luego los recordatorios, que los recordatorios pueden ser mnemotecnias para mejorar la prevención a métodos invasivos, el utilizar recordatorios de objetivos y metas, lo que ustedes veían, por ejemplo, de que nosotros enviamos esa hoja donde está la gráfica de cómo están tus infecciones, los tipos de microorganismos, el tipo de infección que tienes mensualmente a todos los servicios para que lo conozcan, porque al principio resulta que eso solo era para los jefes y entonces no llegaba a todo el personal. Entonces se pone en el servicio y lo conoce todo el personal. Y lo que queremos alcanzar es que todos pensemos en minimizar los riesgos de generación de infecciones, alcanzando pues los objetivos que ya hemos dicho, la disminución en las tasas de infección, el cumplimiento en la adherencia de higiene de manos, el cumplimiento de las estrategias, y entonces ese clima de seguridad se vive en la institución y que tengamos líderes, modelos, gestores dentro de la institución bien identificados. Y como les digo, como esa curva de calidad que a mí me encanta, se van adhiriendo. Algunos tenemos que convencerlos y son esos seguidores tardíos, pero se unen. Y bueno, tenemos que tener identificado a los legar, a esos que no quieren unirse, sobre todo porque cuando sean de parte de que hagan acciones negativas. Si hacen acciones negativas, tenemos que identificarlos para saber cómo combatir esas acciones negativas. Mientras no hagan acciones negativas, los dejaremos a que ellos se convenzan o se queden allí. Aquí ya quiero aplicar la estrategia multimodal para que vean cómo podemos usarla en cualquier forma, en construir un cambio del sistema. Esto es, por ejemplo, en el paquete de verificación,
para disminuir las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter. Entonces, tenemos nuestra clínica de accesos vasculares, nuestra área física, tenemos el plan desarrollado. Nosotros nos adherimos al programa de Adiós Bacteremia, a esa campaña de Adiós Bacteremia, entonces tenemos el programa desarrollado, tenemos el equipo comprometido, las unidades de terapia intensiva. En nuestro hospital tenía que participar quirófano, porque en quirófano se ponen los catéteres. Entonces, primero construimos todo ese sistema para desarrollar esa estrategia. Y luego, entrenar. Entonces, Clínica de Accesos Vasculares, pues nos ayudó a capacitar específicamente a todos los médicos residentes, a las enfermeras, acerca de la instalación de un catéter, del cuidado de un catéter, y el Comité de Infecciones capacitó acerca de cómo iba a ser esta estrategia de prevenir infecciones, este paquete de verificación. Entonces, vean, se está aplicando la estrategia multimodal en este paquete específico de verificación para disminuir las infecciones en el torrente sanguíneo asociadas a catéter. Y luego, la valoración. Entonces, la valoración es esa monitorización. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a... En este caso, teníamos 5 puntos básicos para este paquete que todos ustedes conocen, y estos 5 puntos básicos era evaluar el retiro del catéter, el sitio de inserción preferido, la antisepsia, la barrera máxima, el uso de barrera máxima en la instalación y la higiene de manos. Entonces, estos eran nuestros 5 puntos básicos que teníamos que cumplir en el paquete, y lo primero era ir viendo qué tanto los cumplíamos. Ustedes saben que estos paquetes de verificación son fantásticos porque lo que tenemos que hacer es que siempre haces bien el proceso, porque verificas o lo hace bien en ese momento o tú le recuerdas que cambie su conducta si está haciendo algo erróneo, si ha olvidado algo, y lo hace bien en ese momento. Entonces, la adherencia vamos aumentando conforme se va haciendo el paquete, por eso hay que valorar, monitorizar y retroalimentar. ¿Por qué la adherencia no ha alcanzado el 100%? Estamos en un 70%. ¿Qué ha pasado? Ha sido en un turno específico. Y después de eso también el determinar pues nuestras infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter, como las tasas por 1000 días catéter, que serían el de resultado. Entonces aquí el de proceso sería la adherencia al paquete y el de resultado las tasas de infección asociadas a catéter. Y luego vivirlo. Tenemos que difundir la información, tenemos que decirles al equipo que lo están haciendo bien. Y por eso también debemos recordar que siempre que queramos poner una estrategia multimodal, tenemos que buscar las metas específicas, pero esas metas específicas deben ser unas metas alcanzables. Porque si ponemos metas muy altas, entonces no vamos a llegar a ellas y nos vamos a desilusionar. Todo el mundo va a decir tanto trabajo, todo el mundo hemos participado y no hemos llegado a esa meta. Entonces deben ser metas alcanzables. Claro que siempre vamos a estar aumentándolas hasta llegar al ideal. Y siempre tratar de publicar, tratar de integrar al equipo que está trabajando dentro de estas publicaciones, dentro de esto, sesiones en el hospital, para vivirlo. O sea, que todos vivamos esa estrategia de implementación del paquete de verificación, que sería el 4º punto de la estrategia multimodal. Y después venderlo. O sea, saber, ya funcionó, cómo ha funcionado, estamos bien, resulta que nuestras bacteremias llegaron a 0 o se han mantenido durante varios años en 1 o 1.2, 1.5 por 1000 días catéter, cuando nosotros antes teníamos bacteremias de 10, de 7 por 1000 días catéter en diferentes unidades de terapias intensivas. Nosotros tenemos 3 unidades de terapias intensivas, una cardiovascular, una neonatal y una pediátrica. Entonces, tenemos que vender y tenemos que dar los resultados y transmitir lo que ha pasado, el cambio. Algo que probablemente se hacía, que no sé, el bañar un niño, que se cubría el catéter, y en cambio ahora ya usar clorhexidina, toallitas de clorhexidina para hacer el baño corporal. Entonces, los cambios que se hayan podido implementar, y todo esto es comunicarlo, hacer recordatorios, estar siempre tratando de recordar todo. Entonces, eso sería como vender la estrategia multimodal. Entonces, como yo les decía, la estrategia multimodal tiene estos 5 puntos básicos, pero integra todo un sistema para cualquier estrategia que nosotros queramos llevar a cabo. Y primero fue la higiene de manos, pero después
ahora es la prevención de infecciones, el programa de prevención de infecciones, los 8 puntos básicos de la Organización Mundial de la Salud, y uno de ellos es implementar el programa de prevención y control de infecciones con esta estrategia multimodal. Y tenemos el marco de autoevaluación, ya lo tenemos, podemos usarlo, podemos evaluarnos, podemos ver cómo está cada uno de los componentes, cómo está el componente 1, de cómo tener todos los recursos, todo lo que necesitamos para implementar el programa de prevención y control de infecciones. Y en ese sentido, como conclusión, quiero decir que la herramienta es fácil de usar, sistemática, permite la evaluación basal y de seguimiento, permite implementar la mejora continua, propone planes de acción de acuerdo al nivel donde se encuentre y se puede aplicar a cualquier programa o estrategia de prevención de riesgos para generación de infecciones. Es un modelo excelente para cualquier programa de prevención de infecciones y donde queramos encontrar la seguridad del paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctora Hilda. Vamos a continuar con el siguiente tema. Al finalizar el bloque, espero que podamos tener tiempo para un momento de preguntas. Continuamos entonces. Ahora es la participación de la licenciada Silvia Vila de Argentina con el tema monitoreo y auditoría. Retroalimentación positiva. ¿Estamos listos? Estamos listos. Porque no lo tengo que pasar, ahí estamos. Agradezco la invitación y felicito al Comité Científico y Organizador por la organización del evento, lo felicito realmente. Bueno, vamos a hablar de monitoreo y auditoría, ¿sí? Que es algo que hacemos todos los días, a diario, cuando recorremos el hospital, hacemos vigilancia epidemiológica, monitoreamos, auditamos, controlamos y documentamos de manera sistemática el cumplimiento de las buenas prácticas que siempre tienen que estar escritas, ya sea como norma o como un POE, como un proceso operativo estandarizado, y que esto, dentro de lo que es la institución, es una ley que se debe cumplir y que además las normas tienen que estar firmadas por el director del hospital. ¿Quiénes son los más interesados en el cumplimiento de esta norma? Por supuesto, los más interesados deberían ser los jefes de los servicios que gestionan en cada área. ¿Y qué es lo que hace Control de Infecciones? Control de Infecciones lo que hace es decir, escribir qué y cómo se hacen los procesos y por supuesto también acompañamos en lo que es la auditoría del cumplimiento de estos procesos. Vamos a ver un poco de retroalimentación como una estrategia de comunicación para lograr el cambio y el compromiso necesario para lograr la mejora del proceso, ¿sí? Y que sabemos que dependiendo de este cumplimiento del proceso vamos a tener resultados en eficiencia por un lado y en seguridad del paciente por el otro. Entonces, vamos a continuar, ahí tenemos. Nos hacemos esta pregunta cuando hablamos de seguridad del paciente. ¿Las instituciones de salud son seguras? ¿Son confiables? Cuando entramos en la institución de salud vemos riesgos por todos lados. Bueno, la Organización Mundial de la Salud el año pasado reportó que 26 hospitales de 8 países de bajos recursos reportaron una tasa de evento adverso del 8%. El 85% de estos eventos eran prevenibles y el 30% de ellos fallecieron. Son terribles los datos, ¿no? Un 85% prevenible, algo que se podría haber evitado. La tenemos acá Florence Nightingale, que en la guerra de Crimea, ella describía que los pacientes se morían mucho más en el hospital militar que en el campo de batalla. Y en el 99, el Instituto de Medicina reporta errar es humano, construyendo sistemas de seguridad de salud, en el cual reportan 98.000 muertes prevenibles en el año. 3 décadas después reportan
400.000 muertes prevenibles, ¿sí? Y acá en mi país, estos 400 significarían algo así como 6 accidentes aéreos diarios durante un año. Es muchísimo. Si lo vemos así, es muchísimo. Digo, si llegara a pasar esto, la gente dejaría de viajar en aviones. El tema es que si estamos enfermos no podemos dejar de acudir a las instituciones de salud. Bueno, y con respecto a los errores, seguimos hablando de los errores. Acá tenemos el caso suizo de Reason, en donde plantea la gestión del error como una alternativa de cambio y de aprendizaje. Las instituciones que aprenden de sus errores crecen y son más confiables. Ustedes van a ver acá que cada feta del queso corresponde a las defensas del sistema y cada agujerito corresponde a fallos humanos o del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos agujeritos, que el cambio es dinámico, porque estos agujeritos o se pueden mover o se pueden agrandar o se pueden achicar, entonces, ¿qué pasa? Cuando estos agujeritos se alinean, ¿sí? Puede haber una trayectoria de oportunidades de accidente, que la vemos acá, que es esta línea roja, y cuando esto pasa tenemos un daño. Entonces, las instituciones más confiables lo que hacen es gestionar todos estos errores, pero a través de un enfoque de sistema en donde permite canalizar el error, ver el error no solamente desde la persona, como es el otro enfoque que es de la persona, sino que este engloba todo. ¿Por qué? Porque sabemos que somos personas, que somos falibles, ¿sí? Que hay una variabilidad que es humana. Entonces ellos lo que hacen es, por un lado, atacan las fallas humanas, las tratan, y por otro lado ven las fallas de los sistemas. Tengamos en cuenta que estos que son errores, ¿sí? Muchas veces nos traen consecuencias en el orden de lo legal. Acá tenemos a alguien que sin lugar a dudas hizo una excelente intervención de mejora en cuanto a la eficacia por el impacto en la reducción de la mortalidad. No estamos hablando de morbilidad de infección, estamos hablando de muerte. Y estamos hablando también de una intervención de eficiencia. ¿Por qué? Porque con un simple recurso, que es para nada costoso, logró este impacto. También Florence, en la guerra de Crimea, logra bajar con intervenciones referidas al saneamiento ambiental del 42% al 2% de las infecciones del sitio quirúrgico. Acá tenemos datos, el VIDA es nuestro Sistema Nacional de Vigilancia, que nos reporta todos los años. Las instituciones acá no están obligadas a reportar. Acá lo que nosotros estamos viendo es el reporte de 78 unidades de internación, de unidades de cuidados intensivos de adultos polivalente, y vemos acá la tasa de catéter urinario de 3, bacteriemia 4 y asistencia respiratoria mecánica, que desde hace un tiempo nos acompaña esta tasa y no la podemos cambiar. Pero bueno, ¿qué necesito para el cambio? ¿Qué es lo que necesito? Perfecto, yo voy a auditar, voy a realizar intervenciones de mejora, quiero una institución de salud segura, quiero una institución de salud que sea confiable. El punto es que no voy a lograr esto si no tengo el acompañamiento de la dirección médica. O sea, el plan estratégico de la institución tiene que estar alineado con la seguridad del paciente. Sumado a esto, lo que necesito también es personal formado en control de infecciones. Esto es muy importante porque va a determinar que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el resultado del estudio CENIC ya hace tiempo, el CDC, la Organización Mundial de la Salud también lo establece. Bueno, y a esto le tenemos que agregar que también necesitamos los recursos. Y fíjense que formación y recurso van de la mano, porque yo puedo llegar a tener todos los recursos, pero si no sé qué hacer ni cómo hacer, no voy a ser asertiva, no voy a ser eficaz.
A esto le sumamos que también necesito un comité de control de infecciones y un programa de control de infecciones. Ese comité de control de infecciones le va a dar el sustento político y administrativo que necesita el programa para que sea efectivo. Y todo esto en el marco de un proceso de interacción en donde participamos las personas, ¿sí? Y nos desempeñamos desde lo individual y desde lo global. Y este desempeño hace al cómo trabajamos acá, cómo trabajamos en esta institución, ¿sí? Y ese es el valor agregado que tiene cada institución. Ese es el resultado. Cómo yo trabajo acá va a ser el resultado y que se interpreta directamente con la cultura de la seguridad del paciente. Siempre dependiendo cómo establezca yo los procesos, va a ser el nivel de seguridad de los pacientes. Y con respecto a la cultura de la organización, tenemos diferentes culturas, algunas que están alineadas, otras que no están alineadas con la seguridad del paciente. Así tenemos la cultura de seguridad patológica, en donde es una institución que a nadie le importa la seguridad del paciente, a nadie le importa lo que pasa con el paciente, no tienen necesidad de cambio siempre y cuando estas situaciones irregulares que pasan no se transmitan o no se conozcan. Entonces esta cultura del sigamos, sigamos, sigamos así. Después tenemos la institución que tiene una cultura reactiva, que no es eficaz, o sea, si tiene control de infecciones no es un control de infecciones asertivo ni eficaz porque reacciona después de manera tardía. Tenemos la cultura calculadora, que esta sí tiene datos y tiene cómo gestionar todo lo que es el error. La cultura proactiva, que trata de adelantarse, y por supuesto la innovadora, la generadora, que es a la que todos queremos llegar, pero no nos engañemos porque para llegar hasta aquí el camino muchas veces es cuesta arriba porque no hay apoyo de los directivos y en este camino se pierden muchas vidas y también se pierde plata porque los directivos todavía parece que no entienden que invertir en control de infecciones es ahorrar plata. Entonces tenemos de esta manera que cada una de estas instituciones va a generar un resultado por el cual está diseñado. Así lo dice Berwick. ¿Y qué hacemos en las instituciones? Lo que hacemos básicamente en las instituciones es gestionar y evaluar la calidad de la atención mediante un programa de control de infecciones. ¿Cómo la gestionamos? ¿A través de qué? A través de estos tres enfoques: resultado, proceso y estructura. Todo esto que hacemos siempre, todo lo que hagamos en control de infecciones, nos va a dar un indicador que es observable, medible y evaluable. Este indicador nos va a indicar cómo estamos trabajando y de acuerdo a este indicador, a cómo esté el indicador, puedo hacer una comparación interinstitucional o externa llamada benchmarking. De acuerdo a esto voy a hacer implementación, investigación en implementación, que no es nada más que implementar intervenciones de mejora que lo que buscan es achicar esa brecha entre lo que dice la bibliografía científica y lo que yo hago en realidad. Y así tenemos indicadores, tenemos tasas de incidencia, tenemos tasa de prevalencia, tenemos tasa de densidad de incidencia, tenemos razón estandarizada de infección. Todos esos son indicadores que nos dicen cómo estamos trabajando. Y acá dentro de lo que es el componente de control de infecciones, que ya lo explicó muy bien Hilda, no me voy a detener en eso, estamos dentro de lo que es el componente número 6, de auditoría y retroalimentación. Para esto necesitamos, como les dije, definir indicadores y a partir de estos indicadores definidos vamos a poder elaborar las fichas para recolectar los datos. En mi país tenemos el Sistema Nacional de Vigilancia, como les dije, que depende del Instituto Nacional de Epidemiología, que se encuentra en Mar del Plata, que en el año 2014 lo que hizo fue elaboró un instrumento para poder evaluar los programas de control de infecciones. Esto no era obligatorio, participaron 25 instituciones y acá tenemos el gráfico radial que nos habla de los resultados. Como ustedes ven acá, estos son los diferentes componentes que se evaluaron.
tenemos un desvío real que es el ideal, que son las oportunidades de mejora, pero como ven acá, estas flechitas en rojas, estos son los que preocupan más. Si ustedes ven, ningún componente logra llegar al 100% del cumplimiento, ni siquiera el sistema de vigilancia de resultado y tampoco el sistema de vigilancia de proceso. Bastante para mejorar. Como les comenté, necesitamos indicadores que sean medibles, observables y evaluables. Definir esos indicadores que después por intermedio de las fichas voy a levantar el dato y los voy a volcar, los voy a traducir en tasas de infección, como dijimos, de incidencia, de prevalencia y todas las que mencionamos. En segundo lugar, necesito establecer prioridades porque todos los problemas que tenga no los voy a poder abordar en el mismo momento. Entonces lo que voy a hacer es aplicar una matriz de riesgo, o puedo también utilizar el Pareto, el 80-20, para establecer prioridades y ver por dónde empiezo a trabajar. Como decía Hilda, cuando empezamos a trabajar, a innovar, necesitamos un equipo de mejora, ¿sí? Y en este equipo de mejora uno tiene que tener en cuenta la curva de Rogers. ¿Por qué? Porque para no desanimarnos, porque la gente no es como que de una se engancha con el proyecto que uno propone, ¿sí? Fíjense, acá estamos nosotros en el 2.5, que somos los innovadores, los que planteamos el tema, después tenemos los pioneros, que el pionero es importante captarlo. ¿Por qué? Porque es el champion, ¿sí? Es el líder, todos siguen, entonces es de influencia. Ahí tenemos que tratar de captarlo. Después tenemos la mayoría temprana, que ahí se le tenemos que mostrar los beneficios del cambio para que se pueda sumar. La mayoría tardía, que son por ahí más reacios, pero si yo veo qué está haciendo el otro o me das bibliografía para poder leer qué es lo que querés hacer, te puedo acompañar. Y después, por último, tenemos los rezagados, esos que dicen, bueno, pero si yo siempre hice esto así, ¿por qué tengo que cambiar? Bueno, lo importante de esta parte es que reforcemos la comunicación y lo importante de ellos, de este 16%, es que si no se unen, por lo menos no nos generen resistencia. Tenemos que trabajar en equipo, porque de esta manera compartimos responsabilidades, dividimos el trabajo y se multiplican los resultados. Como se mencionó también recién, control de infecciones trabaja con el ciclo de mejora continua, ¿sí? Con el ciclo de Deming, ¿sí? Empezamos planificando, como les mencioné antes, con un dato, ¿sí? Que puede ser para nosotros por lo general es un dato cuantitativo, es una tasa. Planificamos los objetivos, las intervenciones a hacer de acuerdo al problema, los llevamos a la práctica. Acá es muy importante la implementación que puedan hacer, porque si yo no aplico bien la implementación, todo lo que haga no va a servir, ¿sí? Porque yo en el momento de implementar necesito poder adaptar la implementación al lugar para que después la gente lo pueda adoptar y adoptar. Después venimos con la evaluación, que es donde estamos, que vamos a medir el desempeño, y de acuerdo a este desempeño ustedes tienen acá un Panly, en donde acá están las medidas, y ustedes acá tienen el cumplimiento parcial. Vean acá el cumplimiento total. Para poder modificar el cumplimiento total yo necesito modificar sí o sí este cumplimiento parcial. Como ven, este resultado sale como producto de este proceso y vuelve a entrar, ¿sí? Entonces a esto llamamos retroalimentación. El IGI, ¿sí? Plantea a través del marco de la psicología del cambio, que nosotros al tener que trabajar con equipos necesitamos un liderazgo que sea participativo y que fundamentalmente nos aboquemos a trabajar la confianza con el otro. Tenemos que dejar de lado el yo-yo de control de infecciones y preguntarlo. Yo les pregunto a todos ustedes, y esto es algo para reflexionar. Uno muchas veces se queja porque la gente no adhiere, pero ¿qué hacemos nosotros para que el otro se adhiera? Pregunto, ¿sí?
damos espacio al otro para que el otro se una, ¿sí? Por ejemplo, y definamos en conjunto con el servicio donde hacemos la vigilancia, las infecciones, por ejemplo, las neumonías las podemos consultar con kinesiología. Otra pregunta, ¿damos espacio para que los servicios, ¿sí? Los servicios donde nosotros vigilamos, reporten sus tasas de infección en el ámbito del Comité de Control de Infecciones? Cri, ese es un tema para preguntarse. Yo les diría por experiencia que si no lo están haciendo, háganlo, porque es fabuloso, uno obtiene mucha respuesta del otro lado, porque es la persona de su servicio que está hablando en el comité y está dando sus datos, y ya en el momento de dar sus datos la persona se compromete de otra manera, por supuesto. Además, tengamos en cuenta que de esta manera, al descentralizar y fomentar la participación, aumentamos los vínculos y nosotros necesitamos aliados para trabajar. Acá tenemos un programa. Disculpe la interrupción, vamos finalizando por cuestiones de tiempo, por favor. Listo. Bueno, en cuanto a la retroalimentación, tenemos la comunicación, que es no verbal. En este caso tenemos que tener en cuenta la sintonía de las microexpresiones que tenemos, o sea, nuestra cara tiene que reflejar lo que nosotros decimos, ¿sí? O sea, si es alegría, tengo que estar alegre, no tengo que estar triste. Y cuando estén en comunicación verbal, si ustedes ven o detectan en la cara del otro desprecio, ira o asco, quiere decir que la comunicación no es plena, no es empática, no es asertiva y por lo tanto lo tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque no van a tener este ojo perceptivo que nosotros necesitamos. Además, para esto hay una regla que es del 6-1, en donde uno le tiene que hacer 6 comentarios positivos y 1 negativo. Y no se olviden de los comentarios apreciativos que motivan mucho más que la zanahoria o el dinero. En cuanto a la comunicación verbal, positivo, siempre una devolución positiva, negativa positiva. Por supuesto, nos vamos a encontrar con gente que necesita refuerzos y a eso se puede aplicar la técnica de la transparencia, en donde se le dice concretamente qué es lo que necesitamos de esa persona. Importantísimo esta parte, que el interlocutor sepa de qué no se trata la retroalimentación, de un ataque personal, de un ataque grupal, pero de qué sí se trata, de la devolución oportuna de datos, que buscamos la autorreflexión, ofrecer orientación, herramientas y establecer la visión compartida de los objetivos para mejorar los procesos. Conclusiones. La cultura de la seguridad del paciente debe ser el parámetro de guía, actitudes, normas y comportamientos de individuos y de las organizaciones. Necesitamos compromiso de la dirección o gerencia médica, requiere trabajo en equipo, colaboración, comunicación efectiva y auditoría continua para la mejora continua de los procesos. Los quiero invitar al congreso que va a organizar ADESE, la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones, el 2, 3 y 4 de diciembre acá en Argentina, así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo. Esta va a ser nuestra última presentación del día para finalizar el bloque. Le damos la bienvenida a la doctora Valesca Stempfli. Ella nos va a dar el tema información estratégica en programa de control de infecciones para la toma de decisiones. Bienvenida, doctora Valesca. Gracias por la invitación que el Congreso nos ha hecho. Y bueno, me toca hoy hablar con ustedes sobre el tema de información estratégica para la tomada de decisiones en control de infecciones. Las compañeras que me antecederán hablaron sobre varios aspectos que les voy a entonces decir cómo lo utilizamos esa información y las estrategias en favor de los controladores de infección o de los comités de control de infecciones. Entonces, quería discutir un poco con ustedes sobre planificación, gestión de los programas de prevención y control de infecciones, desarrollo y monitoreo de prácticas y algunos indicadores que son fundamentales que se tenga en relación al programa de infecciones. Como ya he comentado anteriormente,
la OMS ha desarrollado los componentes esenciales de control de infecciones y uno de estos componentes es exactamente tener un programa de control de infecciones a nivel hospitalario y a nivel nacional. Pero este mismo programa tiene que tener indicadores de gestión que demuestre su eficacia, su eficiencia, su costo-efectividad para los gestores de los servicios de salud y también los gestores nacionales. Comentaron también anteriormente que es muy necesaria el apoyo de los tomadores de decisión para que nosotros, controladores de infección, podamos entonces hacer nuestro trabajo de manera exitosa. Y para eso tenemos que hacer advocacia con buenos datos y también demostrar entonces nuestra, como comenté, eficacia, eficiencia y costo-efectividad. Obviamente, un paso fundamental para poder atingir esos objetivos es tener planificación, organización de las actividades, una coordinación en relación al programa y recolectar y divulgar la información de manera oportuna, como también ya ha sido comentado. Pero yo voy a atentar acá a indicadores y también a información que habla a respecto del programa y de su efectividad. Entonces, quería resaltar 3 puntos fundamentales, ¿no? El tema de recursos humanos, salud ocupacional y manejo del paciente. En respecto de cuáles serían entonces las recomendaciones que nos llevarían a tener esta información que habla nuevamente del programa de control de infecciones. En relación al equipo de control, de prevención y control de infecciones, es fundamental que tenga profesionales dedicados y capacitados en una proporción que se discute entre 100 y 250. Nuestra compañera de México nos comentó hasta 50 enfermeras o médicos por cama, siguiendo una norma nacional. Y este equipo tiene que ser dedicado y trabajar como punto focal. Lo otro es en relación al equipo clínico. Sabemos que el número o la adecuación entre paciente y personal es fundamental para disminuir los riesgos que tenemos dentro de los servicios de salud. Por lo tanto, tenemos que saber, conocer y dar a conocer si esto está de manera adecuada o no está adecuada a lo que se recomienda para evitar infecciones adentro del hospital. Y que, claro, todo el personal tiene que estar entrenado en control de infecciones. Quanto ao personal de salud, a salud ocupacional, establecer um processo de vigilância ocupacional entre os trabalhadores de salud. Sabemos que em alguns países há equipos dedicados a esta tarefa e controle de infecções solamente aporta a este outro equipo alguns conhecimentos, enquanto em outros países não há estes equipos e controle de infecções lo absorve e hace estas tarefas. Por lo tanto, sea como apoyador de otros equipos o como líder en estas tareas, es importante que el control de infecciones, el equipo de control de infecciones, tenga establecido un proceso de vigilancia, conozca ese proceso, garantice a los trabajadores de salud, los trabajadores sanitarios, atención médica luego de algún accidente y que monitoree el cumplimiento de los trabajadores de salud con las precauciones estándares y adicionales. En términos de manejo del paciente, con el objetivo de prevenir la transmisión de patógenos a profesionales de salud, hay 2 indicadores o 2 aspectos que hay que monitorar. Uno es la eficacia y eficiencia del triaje para identificar los pacientes con enfermedades infecciosas y les dar un flujo especial adentro del hospital, justamente para evitar que se quede esperando mucho tiempo, que la gente se exponga a esta enfermedad infecciosa. Y lo otro es el aislamiento del paciente una vez que se identifique cuál patógeno o se tiene una infección sospecha o confirmada. Otro indicador muy importante sería el uso apropiado de equipos de protección personal, no en su uso propiamente, pero de manera que podamos medir que se garanta el suministro de equipos de protección personal en número suficiente, especificaciones recomendadas y que eso puede estar accesible. Hay que tener
indicadores sobre entrenamiento del uso correcto y también, finalmente, supervisión del uso adecuado de los equipos de protección personal. Y cuanto al ambiente, indicadores sobre la limpieza, desinfección de ambiente que sigan de manera consistente y correcta, la separación entre camas de por lo menos 1 metro, ventilación adecuada, que pueden obviamente ayudar a reducir los patógenos, entonces hay que medirlas, hay que también conocer las recomendaciones para que se pueda entonces hacer medición correcta sobre estas. Garantizar la disponibilidad de productos de higiene para higiene de las manos y también lavamanos operativos, además de la calidad del agua potable, el saneamiento y otros aspectos de salud ambiental en los servicios de salud. Bueno, entonces teniendo estos indicadores o teniendo estas áreas que tenemos que cubrir como indicadores que son fundamentales para la gestión de nuestro programa, ¿cómo desarrollar y monitorear estas prácticas? Silvia ya nos comentó cómo hacerlo. Yo voy rápidamente entonces decir que este es un componente también esencial y que es fundamental que eso se pueda calificar e interpretar los resultados de cualquier indicador de manera muy sencilla, que nos posibilite entonces implementar medidas correctivas, que esta evaluación se haga con una periodicidad regular, que obviamente cada servicio de salud y para cada uno de los indicadores lo va a hacer de manera individual, pero tiene que cumplir con esta periodicidad y que esos hallazgos sean entonces documentados y presentados a los tomadores de decisión y también a los profesionales de salud. Otro aspecto importante también ya comentado es que esta evaluación tiene que tener un espíritu de mejoramiento, ¿no? No es que vamos a punir a las personas o que no lo hacen, pero que eso sirva para aquel ciclo de mejoría continuada que ya se comentó antes. Acá solamente como ejemplo algunas herramientas de OPS-OMS para la evaluación, que puede ser una autoevaluación o puede ser una evaluación por pares. Y este es un otro instrumento de evaluación para la respuesta al COVID de las áreas de aislamiento. Y entonces, pensando en cómo el propio programa se gestiona y se autoevalúa, hace ya algunos años la OPS ha publicado un documento hablando justamente de indicadores de gestión que hablan a los gestores, a los gerentes de nuestros servicios de salud sobre el desempeño de nuestros programas. Estos indicadores pueden ser cualitativos, cuantitativos, de resultado, proceso, estructura, pero lo importante es que se los tenga y que se los priorice y que se los pueda entonces compartir con los tomadores de decisión. Entonces, hay algunos indicadores como la existencia del Comité de Control de Infecciones, ¿no? Esto es un indicador que es sencillo de tenérselo y que es muy importante porque muchas veces no tenemos el comité de manera que debería tener. Y si no colectamos esa información, por ejemplo, nunca podemos llegar al gestor y decir, mira, necesitamos que la persona de quirófano también haga parte del comité porque el comité necesita ser multidisciplinario. Como un ejemplo, o que la persona de servicios generales también pueda ser parte del comité. Un indicador que hable sobre la existencia del equipo de prevención y control de infecciones, que también sabemos las dificultades que muchos tenemos de tener un equipo de prevención y control de infecciones con personal dedicado, con recursos dedicados, pero si eso no está documentado, es muy difícil demostrar la necesidad de tenérselo. Planos operativos de prevención y control de infecciones con objetivos y metas definidas y que puedan ser mensurables. Disponibilidad de insumos para lavamanos, disponibilidad de salas de aislamiento individual o por cohorte, que tenga todas las características que son recomendadas por OMS o OPS. Eso para decir algunos, ¿no? Que son los indicadores de estructura básicos
que tenemos que hacer seguimiento y que tenemos que evaluar de forma periódica. Algunos indicadores de procesos importantes, porcentaje de reuniones de la comisión, del comité de infecciones que se cumplieran, quiénes son los participantes, número de procedimientos de uso de equipo de protección personal que está de acuerdo con la norma que hacemos, cuántos son los procedimientos que fueron de aislamiento, por ejemplo, que fueron definidos y que siguieron la norma, si hay planificación de la respuesta a emergencia por agentes de potencial epidémico, el cumplimiento del protocolo de profilaxis cirúrgica con antibióticos. Esos son todos indicadores de proceso. Bueno, el cumplimiento con higiene de manos, que ya se comentó antes acá, son indicadores de proceso que dan entonces a conocer la respuesta del hospital a las recomendaciones que uno hace y también nuevamente el mismo funcionamiento del Comité de Control de Infecciones. Y algunos indicadores que hablamos poco, pero que son sumamente importantes para el manejo del programa y también para el manejo del hospital como todo, que son los costos. ¿Cuánto cuesta todo el programa de control de infecciones en su hospital? ¿Cuánto de ese costo se dedica a recursos humanos? ¿Cuánto cuesta, entonces, las infecciones asociadas a la atención de salud? ¿Cuánto custa una bacteremia? ¿Cuánto custa una neumonía? ¿Y por qué eso es importante? Porque los costos son individuales de cada hospital, ¿no? Incluso dentro del mismo país es difícil comparar algunas veces los costos porque son productos distintos, las personas ganan de forma diferente. Entonces es muy importante saber porque, como también Silvia ya lo comentó, somos en general muy costo efectivos, o sea, ahorramos mucha plata de los gestores de los servicios de salud, pero necesitamos mostrárselo, necesitamos hacer conocer que si el programa cuesta 5,000 y las infecciones cuestan cada una 3,000 y evitamos 15 infecciones, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejercicio que no estamos muy acostumbrados a hacer, pero que de verdad yo les recomiendo que empecemos a pensar de esta manera para mostrar el valor, además de salvar las vidas y evitar infecciones y de la seguridad del paciente, pero para también mostrar el valor que tiene el programa como una manera de economizar en términos de recursos en los servicios de salud. Y ahí quería compartir con ustedes, antes de terminar, que también la OPS ha descrito algunos indicadores de gestión relacionados a nuestros programas de control de infecciones, específicamente para la COVID-19. Es un momento único nuevamente como para el tema de control de infecciones, porque son estas las medidas que tenemos para evitar la diseminación de la COVID-19, pero es importante también demostrar cuán efectivos somos en hacer eso. Entonces, no voy a leerlos todos, pero se quedará como una referencia. Hay un documento de OPS que nos puede ayudar entonces a documentar cómo nos desempeñamos como programa frente a la COVID-19 en los más diversos hospitales. Y obviamente también ya comentado anteriormente, es muy importante comunicar los resultados. Entonces hay que hacérselo a los tomadores de decisión, hay que hacérselo a los profesionales de salud, hay que mostrar lo que hacemos, cómo hacemos y cuáles son los resultados que tenemos. Entonces, en resumen, el manejo, la gestión de los programas de control de infecciones tienen que evaluar y comprobar su eficacia, eficiencia y costo-efectividad. Todos los programas tienen que hacer eso y nosotros también lo tenemos que hacerlo de manera sistemática. Hay que priorizar lo que se va a implementar y lo que se va a medir. Obviamente no podemos medir todo a todo el tiempo, pero sí tenemos que priorizar y medírselo de manera sistemática. Hay que tener implementado un sistema de evaluación del mismo programa y también de la implementación que hacemos de nuestras medidas de prevención y control. Y es fundamental para el manejo del programa que se recolecte sistemáticamente un conjunto de indicadores de gestión
que deben ser comunicados a los tomadores de decisión. Necesitamos aprender y cada vez más hablar también este lenguaje de gestión de servicios de salud para poder ocupar los espacios que todavía algunas veces nos falta ocupar. Así que creo que ese es el último slide y esta es la página de OPS donde están las recomendaciones para COVID-19. Así que muchísimas gracias. Agradecemos su participación, doctora. Vamos a pedirle que se quede con nosotros junto con las otras expositoras para tener un momento para ver si tenemos preguntas, por favor. La participación de cada una ha sido valiosa, creo que han complementado lo que cada una ha ido exponiendo en diferentes ámbitos, en diferentes países, lo que es de mucha utilidad. Todos pasamos por las mismas dificultades y retos en los programas de control de infecciones. Llama mucho la atención el desarrollo de indicadores y realmente comunicar, ¿verdad? Ser efectivos en comunicar los resultados, en poder medir y evaluar el costo-efectividad de estos programas para no dejarlos por un lado. Tenemos muchos lugares, muchos hospitales que recién inician sus programas o los están fortaleciendo. Yo quisiera que ustedes les pudieran dar un consejo de cuál sería el primer paso para para llegar a tener un programa exitoso, ¿verdad? Va a ser un paso a la vez, no va a poderse lograr todos los objetivos desde el principio, pero sí quisiera saber cuál sería el primer paso que ustedes recomiendan para tener éxito en un programa de control de infecciones. Sí, ¿puedo responder? Claro. Bueno, solo que les recomendaría primero, si no conocen la institución, lo que tienen que hacer precisamente es conocerla, ¿sí? Recorrerla, ver las prioridades que tiene esa institución, ver con los recursos con los que cuenta, hacer un diagnóstico situacional de la institución, utilizar herramientas como el FODA, que son bárbaras porque nos permiten ver las fortalezas, las debilidades, las amenazas con las que tiene esa institución, y de esa manera después podés enlistar, como dijimos en la presentación, mediante una matriz de riesgo o un programa de palito, enlistamos todas las debilidades que tiene esa institución y a partir de ahí después podemos planificar lo que sería un programa de control de infecciones que va a estar ajustado a esa institución, porque acordémonos que no podemos extrapolar programas de otras instituciones, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a poder hacer un programa que está adaptado a los recursos fundamentalmente de esa institución y también a la problemática de esa institución, que siempre es muy particular, ¿no? Y después, como decía Valesca, nosotros tenemos que empezar a hablar un poquito más de lo que es el tema costo, que es lo que más interesa hoy por hoy a la dirección médica. Convencerlos, si no tenemos los recursos para llevar adelante ese programa de control de infecciones, si no tenemos un software, si no tenemos lo básico, como por ejemplo una oficina, una computadora que la podamos usar nosotros de manera exclusiva, ¿no? Y digo, recalco porque es importante, porque muchas veces a las instituciones, supongo que si no tienen el espacio, no tienen la computadora, entonces se pierde mucho tiempo, ¿sí? Se pierde mucho tiempo y de esa manera uno no es efectivo. Entonces, está bueno por ahí el tema de, después de haber hecho el diagnóstico situacional, reunirse con la dirección médica, plantearle este tema, hacerle una diagnóstico, solicitar qué recursos yo necesito para hacerte ahorrar plata, porque el tema es ese. Vos conmigo vas a ahorrar plata, porque un programa de control de infecciones es autosustentable, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces
la parte de dirección médica no entiende muy bien cuál es el rol de control de infecciones ni hasta dónde es el alcance muchas veces, ¿no? Entonces, está buenísimo que podamos tener esta conversación con el director, plantearle la necesidad de nuestros recursos para poder ser eficaces, porque si no, ¿qué pasa? Si yo por ahí no tengo esos recursos, después el director me va a preguntar, y bueno, a ver, ¿por qué tenemos tantas enterobacterias resistentes a carbapenemia? Tenemos que dar respuesta, pero para dar respuestas y hacer un trabajo asertivo y efectivo, necesito recursos, ¿sí? Además de otras Excelente. cosas, ¿no? Además de otras cosas. Podríamos seguir hablando todo el día, de acuerdo a la realidad de cada uno, ¿no? Claro, Pero, muchas gracias. Creo que algo también muy importante es el tener un equipo comprometido, ¿no? claro. Formar un equipo comprometido y ese equipo comprometido que tenga siempre ese entusiasmo por trabajar y por mejorar, ¿no? Y siempre estar gestionando, ¿no? Siempre tenemos que estar gestionando para mejorar. Como dicen, tenemos tenemos identificado el problema, tenemos identificado los recursos, tenemos identificado qué vamos a hacer, pero siempre tenemos que gestionar. Y a veces cuando vamos avanzando es cuando podemos venderle a los directivos que necesitamos más recursos, que necesitamos más situaciones que realizar para seguir avanzando y seguir mejorando. Entonces yo creo que tener ese equipo comprometido y siempre identificar los líderes que siempre tenemos en el hospital. No tienen que ser los jefes. Muchas veces son personal operativo que son líderes porque alguien sabe que es excelente en poner una venoclisis o un catéter y le tienen mucha confianza. Entonces esos líderes irlos involucrando en la prevención de infecciones. Creo que eso es fundamental. Excelente, muchas gracias. Me pareció muy buena también la parte de retroalimentación con técnicas como el sándwich, de tener Ay, claros es los puntos bárbara esa, positivos. es bárbara, porque cuando uno, y es un tema de aprendizaje que uno lo tiene que incorporar, porque en el momento que uno va por ahí hacer una vigilancia incidental y vemos algo, es como que se puede mejorar, ¿no? Uno es como que tiene que respirar profundo y pensar siempre en ese positivo, negativo, positivo, porque esa persona que está haciendo algo que podría estar mejorado, no lo está haciendo a propósito, no lo está haciendo porque lo quiere hacer. Muchas veces lo hace desde el desconocimiento mismo del proceso, ¿no? Entonces, entendiéndolo desde ahí, es como que uno eh, eh, puede interpretar la cosa de otra manera y se puede plantar de otra manera. Cuando uno empieza, esto lo digo porque lo hago, cuando uno empieza con la premisa positivo, es como que la persona se relaja y entonces ahí es como que escucha, tiene una escucha activa, porque si uno de una va con algo negativo, ¿por qué haces esto? Digo, ¿no? Porque el tono y la forma en la que uno se dirige es muy importante en control de infecciones. Como dijo Ingrid, nosotros trabajamos en equipo, no podemos hacer control de infecciones si no tenemos un equipo. Y para tener un equipo, primero necesitamos tener gente que esté motivada, pero además nosotros tenemos que generar buenos vínculos. Tenemos que tener buena llegada con la gente, porque en definitiva son nuestros aliados, ¿sí? Son las personas que en los servicios, por ejemplo, ellos también pueden enseñar control de infecciones. No nos olvidemos que el Comité de Control de Infecciones, que está formado por un equipo multidisciplinario, aprende control de infecciones. ¿Sí? Entonces, ellos, cuando van a sus servicios, también pueden tener una actitud más activa, si se quiere, en lo que es la prevención y el control de las infecciones. Así que nosotros tenemos que básicamente abrirnos, como dije en una diapo, no sé si quedó, yo aprendí en estos años, que uno tiene que devolverle al otro el dato y que el otro lo presente. Para mí las estrellas son nosotros, ¿sí? Yo trabajo, tengo el dato, mi objetivo es tener un programa en el que se puedan cumplir todos los objetivos, ¿sí? Que brille el otro, ¿no? Porque de esa manera estoy generando compromiso en el otro. No es lo mismo que en un comité yo reporte los datos a que lo haga el jefe del servicio
o que lo haga la jefa de enfermeras, ¿sí? Entonces, es otra la impronta, es otra la responsabilidad, porque uno cuando está dando un dato que no es bueno, que es mejorable, ahí mismo, ¿qué es lo que dice? Inmediatamente después de dar el dato, tiene el compromiso de la mejora. Muchas gracias. Yo quería solo hacer un comentario sobre lo que habla Silvia, ¿no? Yo creo que cuando pensamos y planificamos en el retorno de la información, es muy importante poner en cuenta que tenemos que comunicar a todos del hospital. Y eso es un error que vemos muy frecuente. Entonces, compartimos la información adentro del comité, pero la punta, que es la persona que está proveyendo la atención, muchas veces no sabe. Ve a la gente de control de infecciones recolectando información, preguntando a ellos, midiendo cómo se lavan las manos, midiendo esto, pero no saben el resultado de su trabajo en ese sentido. Isso inicia en la planificación. Cuando planificamos y compartimos con el comité, ¿no? Nosotros, equipos de control de infecciones, compartimos con el comité cuáles serán los indicadores, tenemos que también dejar claro que esses indicadores serão compartidos com os profissionais que estão na punta, todos, porque todos hacen parte del compromiso de disminuir as infecções. E muitas vezes nos olvidamos. Então, isto é fundamental que esté. E que essa informação seja entendible, ¿no? Porque também, nem sempre una tasa es fácil de entender, entonces tenemos que hacer de una manera que todos entiendan lo que aquí lo significa. Entonces eso también es muy importante porque ellos son las personas que de verdad hacen control de infección. Excelente, muchas gracias. Después de la excelente participación de cada uno de ustedes, creo que el mensaje al final de cuentas, pues todos somos un equipo y nos tenemos que identificar con el reto de cada día tener un mejor control de infecciones. Cada nuevo reto, tomarlo como una oportunidad para tener mejores resultados, mejores indicadores, entusiasmarnos con el tema. Muchas personas se desaniman cuando los resultados no llegan tan pronto, pero cada reto que aparece, pues, que sea algo que se contagie, el entusiasmo por mejorar, no rendirnos. La lucha para hacer control de infecciones, y todos los que lo hemos intentado sabemos que se va haciendo y construyendo poco a poco, pero al final de cuentas lo entusiasma y los motiva porque hemos visto que es costo efectivo, que es de las mejores pues medidas y estrategias que podemos plantear a cualquier autoridad de nuestros hospitales. Y lo más importante pues es salva vidas, además de las implicaciones económicas que tiene. Si no hay nada más que ustedes quieran agregar, vamos a dar por finalizado nuestro módulo. Nuevamente agradeciendo su participación, ha sido un gusto tenerlas con nosotros y continuamos mañana la segunda parte de prevención y control de infecciones. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Gracias, muchas gracias. Silvia. Gracias. Muchas gracias. Un gusto todas. Gracias. Estén bien. Chaucito. Gracias. Chau.